Torna la esperanza, la promesa cumplida. Vuelve iluminando el camino. A partir del lunes 1 de julio a las 10 de la noche por Digital 15. Espérelo. Llega al destino donde quieres estar. Ven y vive una experiencia inolvidable en el lugar más emblemático del sur del país, el Parador Cruce de Ocoa. Más de 50 años de tradición entregando a nuestros clientes los mejores precios, el mejor sabor y sobre todo la mejor atención e higiene del lugar. Todo pasa en el Parador. Parador Cruce de Ocoa, donde hay de todo. Dormir bien es un privilegio. Hotel Valle Encantado, a solo 5 minutos de la ciudad de San Juan de la Maguana. Habitaciones confortables y todos los servicios para el buen dormir, con parqueo privado y alta seguridad para su vehículo. Hotel Valle Encantado, en Juan de Herrera, a solo 5 minutos de la ciudad de San Juan de la Maguana. Estamos en la calle Duarte número 20 con los teléfonos 809-961-4765 y 809-885-5583. Hotel Valle Encantado, propiedad del Pidio de la Rosa, el popular Yopi. Humildemente. Ferretería Augusto S.R.L. con nueva administración a cargo del licenciado Jesús Augusto Lapexa Ramírez en la Mariano Rodríguez número 22A entre la 16 y Capotillo, con teléfono 809-557-3866. Materiales de construcción en general, plomería, electricidad, todo tipo de maderas, tubos y piezas PVC, pinturas, cemento Domicén al por mayor y detalle. Ferretería Augusto S.R.L. con las atenciones personalizadas de Sandra Ramírez. Horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde, del lunes a sábado. Servicio a domicilio en toda la provincia. Ferretería Augusto. Compare los precios. Alejandro Pollo, con sus puestos de ventas en el mercado público de esta ciudad y Juan de Herrera, administrados por Alejandro, Gloria y Pedro Tejada, ofreciendo la mayor calidad e higiene en la venta de pollos vivos y matados, totalmente limpios a los mejores precios, ofertando crédito a las empresas públicas y privadas, con servicio a domicilio desde las 7 de la mañana. Nuestra jornada de labor comienza diariamente a partir de las 4 de la madrugada. Pueden llamarnos a los teléfonos 809-557-2535 y 3609. Celular 809-259-8606. Alejandro Pollo, calidad y servicio. Hace muchísimos años alguien llamó a la puerta de nuestra casa. Era un muchacho de unos 27, 28 años, pastor, que vino a llamar a nuestra casa y mi mamá abrió la puerta. Y este muchacho vino a invitarnos a la iglesia que él pastoreaba. Invitó a mi mamá a esa reunión y mi mamá fue por primera ocasión. En ese tiempo ella estaba enferma de cáncer. Nosotros, sus hijos, no sabíamos porque lo estaban guardando como un secreto, no nos querían decir, pero veíamos que mi mamá estaba como un esqueleto, perdiendo mucho peso. Y ella fue a esa reunión que este muchacho la invitó y estuvo yendo por 3 meses. Y al cabo de 3 meses el Señor la sanó completamente de cáncer. Después de eso, toda la familia, que somos 10, conocimos al Señor. Varios estamos en el ministerio y creo que a través de todos los ministerios combinados miles y miles de personas han venido a los caminos del Señor. Pero todo empezó con un muchacho que estuvo dispuesto a ir a llamar a una puerta y hablar acerca de Jesús. Y a lo mejor tú necesitas cambiar un poco el enfoque y pensar en tus amigos,
pensar en tus compañeros de escuela, pensar en tus compañeros de trabajo o simplemente un hospital, lugares donde hay personas con mucha necesidad. Bien, yo quisiera invitar en este momento a alguien que pase a este lugar a hacer un dueto conmigo. Marcela Gándara, si puedes pasar. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela. Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Gracias, Marcela. Muy buenas noches, que Dios bendiga más a todos los televidentes que cada miércoles se dan una cita aquí en el programa Un Momento con Dios. Estamos el día de hoy, mi hermana y yo, para compartir un tema muy interesante que tenemos acerca de la época del anticristo. Como de costumbre, pues vamos a iniciar este programa poniéndole en las manos del Señor y vamos a orar. Padre Celestial, bendecimos y adoramos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias por el cuidado, Señor, que usted cada día se ve manifestado en nuestros familiares y aún en nuestras propias vidas, Señor. Te pedimos de manera especial que te glorifiques el día de hoy en este programa
que tu palabra, Señor, haga el efecto por el cual usted la trae el día de hoy y que cada una de las personas que están pues mirando el programa sean edificados y fortalecidos, Señor, en ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues vamos a estar leyendo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 4. Y dice así la palabra, leemos en el nombre de Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Pues el tema que tenemos el día de hoy, como ya le había dicho, es la época del anticristo. Y mi hermana pues nos va a tener una pequeña exhortación. Muy bien, entonces según lo que nos dice la Biblia, vemos claramente que va a venir el anticristo. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer en Primera de Juan 2:18. Y vemos que nos dice claramente esto, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo claramente que el mundo, que el sistema de pensamiento en el cual está la humanidad envolviéndose, nos está llamando finalmente a la llegada de este personaje que nos dice las Escrituras que será el anticristo, o sea, aquel que se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que es Dios y a todo lo que dice la palabra de Dios. Dice que es el artífice de la final embestida que según la Biblia va en contra de Cristo y en contra de los seguidores de Cristo. Esto será poco antes de que Jesucristo establezca su reino milenial aquí en la tierra. El apóstol Pablo nos refiere a este hombre como el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2:3, como leyó mi hermana, nos dice claramente que nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes llegue la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que se llama Dios. También lo describe la palabra de Dios como una bestia, y nosotros podemos leer en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras para que confirmemos. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjese cómo claramente dice la palabra de Dios. Todo esto es un simbolismo, de todas esas partes tienen su significado, pero vemos aquí claramente como dice, mire cómo se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces el anticristo va a ser un personaje que va a ejercer mucha influencia. Las personas que no estén realmente cimentadas con una base sólida en las Escrituras, en la palabra de Dios, que es la verdad, entonces serán engañados por esta persona, quien vendrá a ofrecer lo que tanto el mundo anhela, que es una paz. El mundo desea paz, porque vemos que hay tanta guerra, tanto conflicto, tantas situaciones difíciles. El mundo está gritando a viva voz, queremos paz. La gente quiere paz en sus corazones, los padres con los hijos con los padres, los hermanos. Todo lugar, en todo sitio, las personas claman por la paz. Entonces este personaje vendrá a ofrecer una paz, una prosperidad, que serán realmente falsas, porque detrás de él, su objetivo es engañar
al ser humano, así como lo estamos viendo hoy. Muchas personas se alejan de las cosas de Dios y uno ve claramente cómo caen en pecado, cómo caen en maldad, cómo caen en situaciones difíciles. Entonces, algunas señales que nosotros podemos ver acerca de lo que será la llegada, la venida de este personaje, el anticristo, nosotros podemos ver 3 acontecimientos que son cruciales, son 3 acontecimientos que deben ocurrir en la tierra antes de que este personaje llegue. Entonces, uno es el misterio de la iniquidad, ese es el primero, y también está el momento en el cual suceda la apostasía, o sea, la manifestación apóstata más grande que ha habido sobre la humanidad, entonces se va a manifestar. Vamos a explicar más adelante qué significa la palabra apostasía. Entonces también cuando sea quitado de en medio a quien detiene la llegada de este personaje, el anticristo. El misterio de la iniquidad es una actividad secreta de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción. Oiga bien, la palabra de Dios está dejándonos claro que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquel inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Claramente nos dice la palabra que este personaje se va a manifestar, va a llegar. Entonces, los poderes del mal, nosotros lo vemos, son evidentes. Las personas alrededor del mundo están cambiando los valores morales que una vez fueron considerados como buenos, como válidos, como honoríficos para la dignidad humana. Hoy en día nosotros vemos cómo ya esos valores están siendo cambiados y se les está llamando como que son malos. Ya la gente está incluso con ideologías engañosas, queriendo cambiar lo que ya es científico y comprobado por una ideología de un grupo minoritario. Es una situación bien difícil en la que nos encontramos ahora los seres humanos, pero tenemos que entender que todo esto ya la palabra de Dios nos lo está advirtiendo. Las escrituras son claras, solo tenemos que estudiarlas, porque nada nos va a agarrar por sorpresa. Los que estamos esperando la venida de Jesús, nada nos agarrará por sorpresa. Entonces, la maldad aumentará hasta que llegue a su clímax. Oiga bien, todavía, si usted cree que ya hemos llegado al clímax, no, todavía falta más. La maldad va a llegar a un extremo tan grande, tan alto, que el ser humano va a estar ya casi completamente depravado. Entonces, el desacato de las normas y los mandamientos que se han considerado sagrados en la Biblia serán cambiados. Debido a este espíritu prevaleciente de pecado, el amor de muchas personas se va a enfriar. A mí me parece como que todo eso ya está pasando. Hace tiempo eso se está manejando, pero de que se va a intensificar según se acerca el tiempo del fin y según se acerca el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mundo no va a mejorar, todo va a ir de mal en peor. Exacto. Y si queremos comprobarlo, nada más nosotros tenemos que mirar el tiempo presente en el que nosotros estamos y póngase a pensar 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, 30, 40, 50, 100 años atrás. ¿Cómo era la cosa? Había menos maldad que la que se está viendo hoy en día. Y cada día que pasa nosotros vemos que la cosa empeora, nadie mejora y cada vez vemos los gobiernos con unas falsas esperanzas y promesas de que van a resolver los problemas del país, que van
a sacar de la pobreza, que van a acabar con esto, con aquello, y no se ve la mejoría porque es que esto es bíblico. Esto es bíblico y realmente las cosas no van a mejorar. Ahora, ¿cuál es la esperanza de nosotros? Ponernos en las manos de nuestro Salvador, ponernos en las manos de Dios, para que el Señor nos libre y nos guarde de todas aquellas cosas que se aproximan ya, y el Señor nos rescate de eso. Así es. Entonces, mi hermana, vamos Sí, a ver con la entonces apostasía. qué significa la apostasía, porque Así yo sé es. que hay alguien que está por ahí. ¿De qué es que están hablando? Así es. Bien, la palabra enfatiza en cuanto, como vimos en el versículo, que no vendrá sin antes venga la apostasía. El versículo lo que leímos al principio, en 2 de Tesalonicenses 2, del versículo 3 al 4, que nos dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Como decía mi hermana, la apostasía significa caída, partida o abandono. La mejor explicación que nosotros podemos darle a la apostasía lo vemos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver lo que dice aquí, porque el autor nos da una explicación excelente de lo que es la apostasía. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí el autor nos da una explicación de lo que es apostasía. La apostasía no es más que aquellas personas que en sus inicios pues aceptaron a Dios, aceptaron a Jesús en su corazón, profesaban la palabra de Dios, evangelizaban y tenían a Dios en su corazón, y luego más adelante pues abandonaron la fe, dejándose engañar por doctrinas de demonios, doctrinas erróneas, como dice aquí en la palabra, escuchando espíritus engañadores. Por eso es que yo siempre enfatizo en estudiar, en que las personas, y apelo a eso. Una iglesia no puede estar fortalecida si las personas no se fundamentan en la palabra de Dios, porque de esa manera nosotros podemos darnos cuenta si hay alguna raíz, si hay alguna filosofía hueca o sutil, engañosa, que quiera colarse detrás de algún pensamiento, una ideología que está imperando en el momento. Entonces, eso es lo que es apostasía, lamentablemente. Entonces, como dice la palabra, muchos profesantes de Jesús van a apostatar, se van a apartar lamentablemente de las verdades bíblicas. Oigan eso, de las verdades bíblicas, dejándose engañar. En los últimos días también muchos de la iglesia, pues, como vemos en la palabra, tanto Jesucristo como Pablo hablaban acerca de esto, de cómo iba a venir este cuadro deprimente en cuanto a lo moral, porque miren cómo hoy en día está imperando esa filosofía, esa ideología de género, que es increíble, Dios mío. Cómo eso apela es simplemente a destruir la familia. Y si hemos tenido por concepto que la familia es el núcleo de la sociedad, la base, y si la desintegramos, por tanto, la sociedad se pierde. Entonces, imagínense ustedes, es deprimente en gran manera esta situación, y eso es lo que hemos estado viendo. Por eso la palabra advierte, los últimos tiempos van a caracterizarse por eso. O sea que la Biblia es clara, y si eso es lo que estamos viendo, entonces ¿hay alguna duda de que podamos pensar de que Cristo no viene pronto? Claro que no, porque lo que la Biblia dice se está viendo, multiplicándose la maldad. La gente dejándose llevar por filosofías huecas, vanas, de doctrina de demonios, engañosa, por filosofías humanistas, que lo que cada día el ser humano lo que se esfuerza a apartarse de todo lo que tiene que ver con Dios. Hay muchos países, muchos lugares que usted solamente mencionar que usted cree en Dios, hasta le mocha la cabeza, por eso lo aserran, lo matan, es increíble. Esto también de la ideología de género es otra cosa también, que estamos peor que Sodoma y Gomorra realmente. Sodoma y Gomorra, la ciudad que Dios destruyó por
esa situación, esa homosexualidad que había en ese lugar. Entonces, Pablo subraya a las iglesias esto, que en los últimos tiempos, como le dije, va a estar así. Esa apostasía dentro de la iglesia, pues, tiene dos dimensiones teológicas. Primeramente, la podemos describir, la primera, la apostasía teológica, que es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. O sea que primeramente esa apostasía se ve de una manera, la apostasía teológica, que es cuando las personas desvían las verdades de Cristo, toda la enseñanza original de Dios, de Cristo y de los apóstoles, tergiversando en sí el mensaje de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, descontextualizando versículos bíblicos. Yo puedo agarrar la Biblia y tomar un versículo bíblico, sacarlo fuera de contexto, y de ahí yo puedo, pues, defender algún punto de vista, alguna ideología que a mí se me ocurra, porque ciertamente hemos visto los casos que las personas homosexuales, ellos dicen que ellos tienen derecho a Dios. Claro que sí, todo el mundo tiene derecho. Dios no rechaza a nadie, pero hay algo. La Biblia dice que Dios ama al pecador, Dios ama a todo el mundo, pero el pecado Dios no lo va a tolerar. El pecado no, la cosa que está mala, como quiera que la quieran disfrazar. Entonces hemos visto aún hasta armándose iglesias con homosexuales y siguiendo ellos en sus mismas situaciones, pero Dios los ama, pero Dios no quiere esa práctica. Eso es antibíblico. Entonces, esta apostasía también teológica la vemos desde ese punto, y no solamente desde ese. También predicadores tergiversando la palabra de Dios para beneficios económicos, beneficio propio, y eso no es así. Por eso es que yo siempre apelo que usted no se quiere dejar engañar, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, fundaméntese, porque después usted se va a creer todo lo que otro diga por su boca. Entonces yo siempre apelo a eso. Los falsos dirigentes también van a ofrecer una salvación y una gracia barata, pasando por alto las exigencias que Dios ha puesto en su palabra en cuanto al arrepentimiento, porque arrepentirse no es más que cuando usted se convierte, acepta a Jesús y se arrepiente, es usted decidir dejar esa práctica contraria a las exigencias de Dios que están en su palabra. También estos falsos apóstatas, estos dirigentes, pues van a permitir esas inmoralidades y esa infidelidad a Dios, dejando pasar por alto, tolerando el pecado, pasando pañito tibio o haciéndose de la vista gorda, no corrigiendo a quien tenga que corregir. Y así, la apostasía moral, en cuanto a la apostasía moral, pues se define como la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y la inmoralidad. Las personas que, pues estas ya no se van en el sentido teológico de tergiversar, sino que simplemente estas personas pues se desvían, abandonan el camino de Cristo y se vuelven a lo inmoral. Si antes practicaban, vamos a decir, si la persona era adúltera, le gustaba tener una o dos, varias parejas, la persona se vuelve inmoral en ese sentido, porque la Biblia me habla claramente de que Dios hizo un hombre para una mujer para un hombre, no un hombre con 5 mujeres, no un hombre con una novia, con una esposa, con un amante, con una querida, con una amiguita con derechos. No, eso no está en la Biblia. Es un hombre, una mujer. Entonces estos tipos de personas, pues que una vez creyeron, se le llama apóstata moral, según como los teólogos lo dividen. Se apartan del camino, dejan de dejarse guiar de la enseñanza bíblica, dejan de dejar de cumplir las exigencias morales que Dios tiene aquí en su palabra y se vuelven a lo mismo que ellos anteriormente practicaban en el mundo, lamentablemente. Mi hermana. Muy bien, entonces vemos que qué peligroso es nosotros caer en esa apostasía. Ya después de haber conocido la verdad, de haber experimentado el Evangelio de Dios, de haber experimentado el fruto, los dones del Espíritu, qué peligroso es para el ser humano entonces volverse atrás.
hay que luchar y mantenerse. Los cristianos tienen que luchar y tenemos que luchar y mantenernos en el camino de Dios. Y me gustaría hablar un poquito, mi hermana, en esa parte que usted tocó, porque la Biblia es clara, se le está llamando a lo malo bueno, los mandamientos sagrados de las Escrituras están siendo cambiados. El hombre moderno, la época en la que estamos, este hombre posmoderno, está cambiando todos esos mandamientos. Y entonces utilizan filosofías que aparentemente son buenas, son positivas, porque yo escuchaba a alguien que decía, bueno, pero si ellos se aman, un hombre con otro hombre, si ellos se aman y el amor es bueno y el amor es de Dios, es verdad, el amor es de Dios y el amor es bueno, pero son dos personas de un mismo sexo, son dos personas de un mismo sexo, la anatomía, la biología, la paleontología, la neurología, todas las neurociencias, embriología, todas las ciencias se oponen a que haya más de dos sexos, o sea, se conoce hombre y mujer. Entonces, cuando dos personas con ese argumento de que el amor es bueno y aunque yo sea una mujer, me busco otra mujer, yo estoy en contra de los mandamientos divinos. Entonces, quieren legalizar algo que realmente no es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque un matrimonio es un hombre y una mujer. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro mundo? ¿Qué está pasando? Que estamos cambiando los valores que nos gobernaron, que nos enseñan, que no violentan nuestra conciencia, porque es lo que la misma ciencia ha comprobado, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es que el ser humano se está manejando hoy en día? Entonces, se va a levantar un grupo por ahí que quiera aprobar el incesto. Esa es mi pregunta. ¿Se va a levantar un grupo? Porque yo amo a mi hermano. Entonces, como yo amo a mi hermano y mi hermano me ama a mí, pues nosotros nos vamos a casar. Esa es mi pregunta. ¿Se levantará entonces alguien grupito, Yo veía en días pasados una noticia que a mí me dio escalofrío. Una madre se casó con su hijo, con su propio hijo, y entonces ellos quieren tener un hijo. Entonces, dime, ¿cómo es esto? Un desastre, una tía con un sobrino. Exacto, una tía con un sobrino. Qué aberración. ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Sí. Y todo con una filosofía sutil. Los principios bíblicos son incambiables, son inmutables. La palabra de Dios es eterna y es nuestro manual para nosotros regirnos, para no caer en desgracia. Y mi hermana, viendo aquí en el versículo de Romanos capítulo 8, del versículo 13, nos dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Exacto. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por la palabra de Dios, los que se dejan quebrantar, los que aceptan todos los preceptos, mandamientos y leyes que Dios ha establecido en su palabra, esos son los hijos de Dios. Una persona rebelde que esté opuesta a lo que Dios ha escrito en su palabra, una persona que siempre esté llevando la contraria con algo que tiene que ver, que esté relacionado conforme a lo que Dios quiere, realmente no se puede considerar esa persona que es hijo de Dios, porque aquí la Biblia lo dice, los que hacen lo que dice la palabra de Dios, los que aceptan a Jesús en su corazón y los que hacen morir las obras de la carne, los deseos carnales, los malos pensamientos, el pecado, esa maldad, esas cosas negativas que al ser humano pues le sale, o que dejarse influenciar de doctrinas demoníacas o de filosofías engañosas, estos son los que Dios va a librar y va a sacar del mundo en el arrebatamiento que se está esperando antes de que el inicuo, el hombre de pecado, se manifieste. Exacto. Y que nadie malinterprete,
Por ejemplo, la homosexualidad yo la veo como cualquier otro pecado. Así es. Para mí un homosexual es como un mentiroso. Claro, es un pecado que es lo mismo delante de Dios. Exacto, un pecado que a Dios aborrece. No estamos diciendo que estamos en contra de ninguna persona homosexual. Jamás. No, le amamos. Incluso Así yo es. he interactuado con personas que tienen esa tendencia y realmente que al menos con la persona que pude interactuar era una persona respetuosa y sabía que yo era cristiana y por ende entendía cuál era mi posición sobre eso, pero sin embargo manteníamos siempre una conversación respetuosa, una amistad más o menos, o sea, saludable. Entonces, es importante que estemos claros en esto. Amamos las personas, los amamos a todas las personas, le tenemos amor, le tenemos misericordia, porque a eso ha llamado Dios a la iglesia, a su iglesia, a que tengamos amor, porque así como una persona está o estuvo en un pecado, así nosotros fuimos limpiados por nuestro pecado. Aquí nadie es perfecto, aquí nadie está como un ente señalador, ni juzgador, ni condenador. Nosotros solamente le estamos dando entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, que contiene la verdad eterna, la salvación para el ser humano, para que usted medite en su propia vida, se dé cuenta de cuáles son los pasos que usted está dando, haga un estudio introspectivo dentro de sí y reflexione cómo está su vida delante de Dios. No estamos juzgando a nadie, le amamos a todos. Entonces hay un acontecimiento también, un acontecimiento que aunque se va a decir de último, no quiere decir que sea el menos importante, es muy importante también, que es cuando el Espíritu Santo se ha quitado, o sea, se ha quitado de la tierra para que entonces se pueda revelar ese inicuo, ese hombre de perdición, ese hombre de pecado, esa bestia que es el anticristo. Antes de que él se manifieste, tendrá que ser quitado el Espíritu Santo de la tierra, porque realmente el poder del Espíritu Santo es que impide que la manifestación de ese maligno se produzca. Dios es más poderoso que Satanás, que sus demonios. Dios es quien tiene todo el poder. No se está tratando, claro está, de una guerra entre dos entes igualmente poderosos, ni entre dos dioses, porque Satanás no es un dios, él es un ser que fue creado, un ángel rebelde que se rebeló, cayó, provocó división, provocó discordia, arrastró parte de los ángeles del cielo, arrastró parte de los ángeles de Dios para rebelarse con él. Entonces no estamos hablando de que son dos poderes, no. Él no se manifiesta precisamente porque el poder del Espíritu Santo es el poder más grande que pueda existir, no solo en el universo. El poder de Dios trasciende lo conocido por el ojo humano, trasciende toda fuerza que nosotros podamos conocer. Entonces, eso no significa que sea quitado del mundo, o sea, no significa que el Espíritu Santo va a ser quitado totalmente del mundo, sino solo que cesará su influencia restrictiva de la iniquidad y la entrada del anticristo. Terrible, mi hermana. Si ahora mire cómo nosotros estamos viendo tantas situaciones y la gente a veces, ¿qué tanta cosa mala? ¿Qué tanto accidente? ¿Qué tanta muerte? ¿Qué tanto asesinato? Y es que la gente está loca. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y Él es que refrena que las cosas no sean peores. Ahora imagínese usted, cuando el Espíritu Santo y la iglesia sean quitadas y sea llevada al cielo, la maldad va a tener total libertad. Porque quien lo detiene, quien refrena la maldad, hoy en día, el único que tiene el poder para refrenar la maldad es el Espíritu Santo, Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que es el que está en la tierra. Y por eso nosotros no vemos cosas peores.
Ahora imagínense ustedes en la época de la gran tribulación, que el Espíritu Santo de Dios y la iglesia será quitada. Ahí entonces la maldad no va a tener un freno. Usted se imagina un vehículo como cuando está acelerando, usted le quita los frenos a un vehículo, que siga derecho con todo y se vaya por ahí. Así mismo va a estar esto, suelto, así derecho, como un vehículo sin freno. Pero el Espíritu Santo, claro, va a ejercer su parte, pero en el sentido de que la maldad va a tener ya su libre albedrío total para manejarse, su libre albedrío, bueno, para manejarse, para hacer y deshacer. Muy bien, entonces serán quitadas todas las limitaciones contra el pecado y comenzará la rebelión inspirada por Satanás. Imagínense lo que mi hermana acaba de explicar. Sin embargo, el espíritu permanecerá todavía en la tierra. Todavía permanecerá, pero no de la forma en la que está ahora, que vive dentro de los creyentes, dentro de quienes han aceptado a Cristo como su supremo Salvador. Así es, y que en esa época, mi hermana, no va a estar la iglesia, no va a haber que le predique a nadie, arrepiéntase, busque de Cristo, cambie de ese estado de vida que lo está destruyendo. No se va a ver eso. La Biblia habla en Apocalipsis, en el capítulo 11, que se van a levantar 2 testigos que en medio de la tribulación Dios va a levantar, e incluso estos 2 van a ser muertos por el inicuo y eso. Esos dos personajes se van a levantar a predicar la palabra. Y luego en el capítulo 14 de Apocalipsis habla de unos ángeles que Dios va a mandar a predicar, porque es que aquí no va a haber nadie. La gente tendrá sed, hambre y deseo de escuchar de Dios, de que aparezca alguien y le diga, mira, Cristo te ama. Hay una esperanza. Dios, una esperanza, y no la van a encontrar. No va a haber nada de eso. No va a haber eso. Entonces este es el momento para nosotros ponernos a cuenta con Dios antes de que esas cosas se aproximen, buscar de Dios, porque Él es el único que puede salvarnos de ese momento tan terrible. Dice la Biblia, como nunca en la vida se ha visto. Si usted considera que los personajes de Hitler, Stalin y toda esa gente psicópata que ha pasado por el mundo fueron malos, pues miren que ahora es que viene lo bueno. Ahora que viene lo duro, realmente la Biblia dice que como nunca en la historia va a venir tanta maldad y desastre por parte de un ser humano que como va a suceder en esa época. Muy bien, entonces, sin embargo, el espíritu todavía permanecerá durante la rebelión, durante la tribulación, para convencer de sus pecados a las personas, convertirlas a Cristo y capacitarlas. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 7:9. Así es, el Espíritu Santo tendrá influencia porque Dios es el dueño de su mundo. No es que Dios totalmente, o sea, Dios será quitada la iglesia y el Espíritu Santo que está, ¿verdad?, de en medio, que es que impide o refrena de que la maldad se manifieste peor que como se está viendo ahora, pero sí él va a tener su influencia porque van a haber algunas personas que tal vez se le haya predicado y no ha aceptado a Jesús y se le haya dicho Cristo viene, y cuando ellos vean que era verdad lo que se estaba hablando, pero esos cristianos no son locos, no estaban locos de verdad, es verdad que Cristo, lo que ellos propagaban y decían que Cristo viene, por eso es verdad, y cuando ellos ven su triste realidad, tal vez muchos de ellos se han convencido y se arrepientan, pero saben que van a sufrir persecuciones, porque el inicuo no se va a quedar tranquilo, se va a oponer con todo lo que se levante a favor de Dios. A favor de Dios. Así es. Entonces leemos Apocalipsis 7, del 9 y el 14. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces la palabra de Dios es clara.
Vamos a ver ahora algunas de Las esas actividades que va a realizar el anticristo, cómo es que él se va a mover en ese tiempo de su apogeo, porque va a ser el momento de él, o sea, ya cuando va a tener total la libertad que Dios le tiene para darle en ese momento y él hacer y deshacer. Vamos a ver cuáles son esas actividades. Así es, primeramente se revelará como el inicuo, será un gobernante mundial que tendrá mucho carisma, mucho apoyo de la gente, porque él se va a presentar como una persona que le importa a los demás, que le importa la necesidad del otro y que está muy interesado en la paz mundial. También este personaje inmediatamente hará un pacto con Israel. Nosotros sabemos que el reloj profético de la iglesia es Israel. El enfoque del mundo entero es con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros hoy en día vemos cómo, nosotros ponemos la noticia y vemos cómo hoy en día continúan las guerras. Nosotros estamos bien de este lado del oriente, del occidente, pero del oriente, ese pedacito de tierra de Israel, siguen las pugnas entre los gobiernos por tener ese, uno dice que es mío, los palestinos dicen que son de ellos, aquellos dicen que son de ellos, y diario se ven bombardeos y peleas contra el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que va a hacer este inicuo es engañar al pueblo de Dios, hacer un pacto con Israel, hacer un pacto de paz, un pacto que va a durar supuestamente 7 años. Le van a permitir que los israelitas empiecen a sacrificar los animales como ellos anteriormente lo hacían en el Antiguo Testamento. Y cuando este inicuo pues haga ese pacto de los 7 años, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, entonces se va a rebelar contra Israel, va a romper ese pacto que él haya hecho con Israel y va a derramar toda su ira contra, especialmente con Israel y con todas las personas, va a profanar el templo de Jerusalén también, porque eso ellos lo tienen ahí en construcción, por eso las pugnas y esas situaciones. Entonces, ese gobernante mundial se declarará él mismo, se autoproclamará como Dios, se levantará en contra de todo aquel que no lo adore como Dios, o todo aquel que pregone o hable acerca de Dios, del Dios de Israel, del Dios vivo. Se levantará en guerra contra todo aquel que se le oponga. Y si consideramos que las torturas que hubo en una época con la Inquisición fueron duras, fuertes van a ser las que vienen ahora con ese inicuo. Sí, mi hermana. Y en esos tiempos de la Inquisición, no es para asustar a nadie, claro está, se utilizaban unos métodos de tortura bien crueles, porque estudiábamos en el Instituto Bíblico de cuántas cosas le hacían a esas personas que lo encerraban en ataúdes llenos de púas, de todo, y aserraban las personas, que era que lo cortaban por mitad. Los aserraban, le cortaban la cabeza. Yo vi, le quebraban los huesos, también jalándolo, estirándolo. Exacto, lo amarraban en sus extremidades con soga y lo alaban y le arrancaban todas las extremidades. En algunos casos los enterraban dentro del estómago de un burro muerto y lo dejaban vivo ahí podrirse. Eran torturas terribles, pero esas torturas son pequeñitas para las torturas que vienen, para cuando el anticristo se manifieste en su tiempo, que será la gran tribulación. Entonces, el inicuo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros para engañar a las personas. Así es. Hay algunas personas que no pueden entender esto. Sí, Satanás tiene sus poderes. No podemos estar ajenos a eso. El enemigo tiene su poder, no podemos decir como que estamos tratando con un sin servir, como dicen por ahí en el buen dominicano. Estamos tratando con alguien que conoce la historia del ser humano desde sus inicios, que estuvo en el cielo, que conoce cómo son las cosas de Dios, incluso que conoce a Dios y nosotros no le hemos conocido. O sea, nuestro enemigo, él estuvo en el cielo con Dios. Exacto, nuestro enemigo no es cualquier enemigo, es una persona que conoce al ser humano, sabe cómo engañar al ser humano, cómo hacerle creer para llevarlo a la perdición, porque el enemigo lo que quiere es que muchos
estén con él en la perdición. Entonces, es bien difícil. Entonces, el enemigo tiene sus poderes y nosotros lo sabemos, porque cómo se manejan los brujos, las personas que practican la hechicería, la santería, la adivinación, los agoreros, la magia blanca, la magia negra. Hay que operar eso. Exactamente, todo eso es con poder que el enemigo tiene, son poderes de las tinieblas. Entonces ellos harán señales, harán prodigios y la verán muchas personas. Yo me imagino que harán cosas hasta por los medios de televisión, todos los medios de comunicación, y se va a proyectar eso por el mundo entero y la gente va a ser engañada y van a creer, oh, pero es verdad. Y entonces, ¿quién será que está obrando eso? Es el mismo Satanás, quien se vestirá y se autoproclamará como Dios. Así es, entonces a esa persona le va a suceder eso por no llevarse de la verdad, de la palabra de Dios. Se van a dejar engañar por el significado, por milagros y prodigios y señales falsas que va a hacer. Entonces, por no haber creído a la verdad de Dios, entonces Dios lo entrega y lo suelta. Yo, bueno, porque Dios no obliga a nadie. Dios no es un dictador. Dios quiere que lo quieran y lo acepten por lo que Él es, por quien Él es. Exactamente. Por lo que Él ha hecho, porque entregó a su Hijo por amor a nosotros y no nos dejó perder en nuestro delito y pecado. Nos dio una esperanza de que cuando partamos de esta tierra podamos tener una morada segura allá en el cielo. Entonces, lamentablemente, esos que no acepten la verdad de Dios son los que van a dejarse engañar por ese inico. Yo creo que realmente a los seres humanos nos conviene hacerle caso a este libro negro, como dicen por ahí. Aunque viene de todos los colores. Aunque viene de todos los colores. Pero alguien dijo negro. Así y como que me gustó esa parte. Porque mayormente casi vemos Biblia negra, pero hay de todos los colores. Es importante que le hagamos caso, estudiemos las escrituras, porque es que aquí está contenido todo lo que tiene que ver con el ser humano, el inicio, lo que ha pasado en los tiempos y lo que va a pasar en el futuro, todo está aquí. Por eso es que los cristianos estamos tan tranquilos y no estamos dando un mensaje para que usted se ponga nervioso, para que ahora usted le dé un ataque al corazón y diga, bueno, pero salieron dos muchachas diciendo unas cosas. No, claro que no. Te estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Que estemos preparados. Que estemos preparados para que tú tomes tu decisión, como decía ahorita, para que aproveches el tiempo que tienes. Es ahora. Hoy es el día de salvación, no hay tiempo que perder, nosotros no tenemos tiempo. Dice la palabra de Dios que nuestros días son 70 u 80 años y somos muy robustos. O sea, el tiempo del ser humano es muy efímero, es como la flor que nace en el día y ya en la tarde se marchita y se seca. Somos efímero. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo aquí. No le demos la espalda a la palabra de Dios. Abramos el corazón, abramos el espíritu, el alma, la mente. Escuchemos el mensaje del evangelio y no perdamos el tiempo. Entonces, son muchas cosas difíciles, muchos acontecimientos difíciles que están por pasar. Y como les digo, no estamos trayendo un mensaje para que usted esté nervioso, no, te estamos diciendo la verdad. Los tiempos no van a mejorar. Esto no podemos cambiarlo porque esto es lo que la Biblia dice, es lo que se aproxima, es lo que viene. Y no es para meter terror a nadie, ni amenazar, ni asustar, sino de que eso nadie lo va a cambiar, lo crean o no lo crean, eso viene. ¿Y a qué apelamos? A que nos acerquemos a Dios, a que busquemos a Cristo, que nos apartemos y, como dijo mi hermana, que hagamos una autoevaluación introspectiva de nuestro ser. Yo realmente le estoy agradando a Dios como estoy viviendo. Me estoy manejando bien o siempre tengo tiempo para todo y nunca tengo tiempo para Dios. Bien, entonces la derrota del anticristo, porque no es que ese anticristo se va a quedar gobernando
eternamente y que va a venir a hacer y deshacer con los seres humanos lo que Él quiera. Claro que no. Va a haber una derrota para ese anticristo. Entonces, al final de la tribulación, Satanás reunirá muchas naciones en Armagedón. Armagedón es el sitio donde ocurrirá esa gran batalla en la que Satanás, sus demonios y todos esos seguidores que él ha influenciado se van a enfrentar contra Jesucristo y los santos, o sea, los que han creído en la palabra de Dios. Entonces habrá un gran enfrentamiento, una gran batalla en la que... Y obviamente, ¿quién va a ser el ganador? Cristo, su ejército, la palabra lo dice. Entonces quien con la espada de su boca lo vencerá, y la condenación de Satanás y sus demonios ya está establecida en la palabra. Amén. Entonces, mi hermana ora y da gracias al Señor por su palabra y todo lo nuestro Cristo no viene a que lo maten ni a que lo destruyan. Nuestro Cristo viene a juzgar, a liberar y en victoria. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios, Señor, por este mensaje del día de hoy. Amén. Amado Padre, te damos gracias a Dios, porque eres tú quien da fuerza, sabiduría y entendimiento. Amén. Permite, Dios, que cada televidente haya sido bendecido con estas palabras. Ayúdanos a estar firmes en tu camino, a cada día tomar esto en serio y aprovechar nuestro tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga más y hasta la próxima semana. Pride got in